presentes con nuestro invitado, Manuel, bienvenido. Actual presidente de Canirac, aquí en el estado de Sonora, que trae temas de suma importancia y alguna otra información. Antes que nada, el presidente y fundador de la mesa, Carlos Rodríguez, nuestro amigo, nos pidió que nos disculpáramos contigo porque no pudo estar presente, pero aquí estamos con mucho gusto para que nos platiques lo que tengas que platicarnos de la Cámara y de otros temas que sabemos de suma importancia que se tienen y de temas personales. Y como él siempre lo reitera, aquí la única línea es que tratemos bien a nuestros invitados, y eso está muy claro. Entonces, pues sin más preámbulos, te paso el micrófono, que te presentes, que nos cuentes qué es lo que estás haciendo, qué es lo que viene. Y primeramente vamos a presentar a todos los compañeros de aquí para que digan de qué medio pertenecen. Posteriormente les cedemos la palabra y al finalizar con una fotografía del compañero. Seguro que sí. Adelante. Por allá. Ahí está. Si preséntate, amigo, y luego ya te lo pido. Bienvenido, Manuel, servidor Martín Romo, periodista de entorno. Muy bien, gracias. Buenos días, el presidente Gilberto Almeida, el mensajero. Buenos días, señor presidente Cristian Romo, creador de contenido para medios digitales. Buenos días, Sergio García, del Tributo. Buenos días, Daniel Martínez, invitado a la mesa. Bien, Manuel. Buenos días, Pedro Ortega, invitado. Buenos días, Manuel. Arturo Ballesteros, Tribuna, Radio Obregón, Radio Guaymas, Radio Aquí. Animal claro. Ya se la sabe, ¿no, Manuel? Sí. Buen día, Fernando Fregosos, por favor. Muy buenos días, Jorge García. Sara Ortega, Sonora. Buenos días, Jesús Otero, invitado. Gilberto Otero, a tus órdenes, ahí en 90.7 de la Caliente, los domingos, Tomás Dominguero, 10 a 12. Ah, no, ya cambiamos, de 9 a 10 y media. Y Gerardo Tosar, Noticias Sonora. Bienvenido, Manuel, pues adelante. No, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Por favor, extienden un saludo al Cali. Se reportó muy temprano esta mañana y sabemos ahí por lo que está pasando, ¿no? Nos solidarizamos con él y esperamos por su pronta recuperación. Pues antes que nada, a mí me gustaría que esto fuera un diálogo, ¿no? La verdad me siento muy honrado de estar en la famosa Mesa Cancún. Yo soy Manuel Gira Valenzuela, tengo más de 15 años viviendo aquí en Hermosillo. Yo soy de Ciudad Obregón. Por ahí les mandaron la reseña, no voy a hacer mucho énfasis en esa parte, aunque ahorita me ha tocado liderar los destinos de la Canirac, una cámara que tiene poco más de 40 años aquí en la ciudad. Realmente mi familia son los que son restauranteros, ¿no? Su servidor se ha desarrollado, se ha desempeñado en el ámbito profesional en el sector agropecuario. He sido de alguna manera director de empresas que tienen que ver con el agro, con el sector pecuario. Fui director de hoy por hoy la granja más grande que hay en el país, porcina. Es un proyecto que sacrifica 10,000 cerdos diarios para el mercado nacional. Para que se den una idea, pues es casi 3 veces más grande que Norson. Y pues bueno, mi llegada aquí a Hermosillo se debió en la última etapa de la administración de Burs. Se creó una fundación que se llamaba en su momento Fundación Sonora. Era una fundación que se trajo el modelo de negocios de Chile. La Fundación Chile tiene más de 50 años allá. Fue una de las instituciones que creó Pinochet. En ese país a Pinochet o lo amas o lo odias. La realidad es que a mi juicio personal hizo muchas cosas buenas por ese país y sentó las bases para que hoy por hoy pues fuera el país más desarrollado
de América Latina, ¿no? América del Sur. Ahí se creó el CONICYT, que aquí en México se adoptó y se le puso el CONACYT. Hoy por hoy una institución que ha perdido rumbo, que ha perdido razón de ser, que se ha dedicado a otras cosas en vez de apoyar la investigación y generar talento a través de becas en el extranjero, ¿no? Para poder desarrollar la ciencia en este país. En Chile se creó ProChile, aquí en esta administración ProMéxico se acabó, y la fundación era básicamente creada para desarrollar nuevas actividades productivas. Lo que hicimos nosotros en su momento fue aterrizarla aquí, por supuesto guardando las proporciones, pero tratando de encontrar las similitudes. Al igual que Chile, Sonora tiene una diversidad de climas muy grande. Tenemos montaña, tenemos desierto, tenemos costa, tenemos valles, tenemos una zona subtropical en el sur. Y lo que hizo la Fundación Chile fue ubicar una actividad económica para cada una de estas regiones. Hoy por hoy el proyecto insignia de ellos es la producción de salmón del Atlántico. Ellos tienen costa en el Pacífico, sin embargo después de Noruega son los segundos productores de salmón a nivel mundial. La industria forestal, es increíble cómo Chile exporta madera a Estados Unidos. La madera que ven aquí en Home Depot en gran medida es madera de Chile. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí en Sonora con este esfuerzo? La verdad, muy bueno, muy loable, ¿no? Que lo alcanzó la alternancia política. Sale Bush, entra Padres, y que dice, todo lo de atrás no sirve y ahora mis chicharrones truenan, ¿no? Y ahí quedó. El único proyecto que se destonó en su momento, en ese entonces aquí en Sonora, fue el proyecto de vinos, que hoy está en Cananea, y mal que bien, pues ahí va. Creo yo que quienes han probado los vinos de esa región cada vez los están haciendo mejor, han hecho algunos cambios, han seguido adaptando algunas variedades a la zona. Y fíjense, yo quedando en el medio restaurantero, les puedo decir, cuando uno se pasea por las regiones vitivinícolas de México, como Baja California, o ya hay cualquier cantidad de estados en donde se produce vino. Digamos que en los 90 en Baja California se producía el 98% del vino nacional, hoy se produce el 75% del vino nacional. Han entrado jugadores como Chihuahua, como Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, ¿qué otros estados producen vino? Una variedad ahí, me faltan 2, 3, ¿no? Ahora Sonora, ¿no? Pero cuando uno va a estos estados, nos dicen, es que ustedes están dormidos en un tigre. Cuando despierta ese tigre, el Valle de Cananea, por darles una idea, bueno, a ver, el Valle de Baja California tiene poco más de casi 3,000 hectáreas, juntando Ojos Negros, San Jacinto, etcétera, ¿no? El Valle de Cananea tiene un potencial de más de 5,000 hectáreas para siembra de vinos o uva de vino, ¿no? Ahí hay dos problemas en donde el gobierno tiene que entrarle y no le ha querido entrar, no ha sido prioridad, absurdamente, porque pudiera detonar otra actividad económica en una región en donde básicamente la gente subsiste a través de lo que es la minería. Ahí hay dos problemas. Uno, la tenencia de la tierra. Prácticamente las mejores tierras son propiedades del ejidos que no se han regularizado. Y el segundo punto tiene que ver con el agua, ¿no? Grupo México es dueño absoluto de toda gota de agua que se extrae del subsuelo, ¿no? Si el municipio de Cananea quiere hacer un fraccionamiento, le tiene que pedir permiso a Grupo México para que le ceda algún volumen de agua, ¿no? Y ahí es donde tiene que entrar, creo yo, la parte política, ¿no? Cosa que no han querido hacer. Pero bueno, yo les decía aquí cortito a Jerry, mis hermanos son los que son restauranteros. A mí me tocó, después de participar y ser socio de algunos restaurantes, estar siempre en los consejos. En ese sentido, su servidor, y realmente no me gusta mucho hablar en primera persona, ¿no? Pero pues he sido presidente de Canacintra cuando fui industrial. Yo tenía una fábrica de costales en Ciudad Obregón.
sido consejero del Consejo Nacional Agropecuario, fui vicepresidente de los industriales en el estado de Veracruz, fui presidente de los porcicultores en ese estado. Y me gusta de alguna manera estar cerca de los consejos de la iniciativa privada, que es donde se toman las decisiones. En mi desarrollo profesional me ha tocado gente que me represente, entre comillas, y la verdad, pues estas personas en muchas ocasiones pues no han tenido el valor ni la fuerza moral, ni a veces el carácter que se requiere para defender una actividad, en muchos casos ante decisiones injustas de los gobiernos, ¿no? ¿Qué pasó en mi caso, no? Siendo vicepresidente, viene la pandemia, que era uno de los temas que les quería yo platicar, y quien en ese entonces me sucedió en el cargo, dijo: ¿sabes qué, Manuel? Yo me voy a encerrar en mi casa, tengo mis hijos pequeños, vivo con mi suegra y ahí te ves, ¿no? Y a mí me tocó liderar en el 2020 los destinos de esta Cámara, que hoy por hoy fue el sector productivo, creo yo, más, digamos, sensible a todos los efectos de esta pandemia, que se ha dicho de paso, pues no teníamos nada similar en los últimos 100 años a nivel mundial. Eran unos pleitos constantes con la autoridad. No es una crítica, pero sí es. Recordar que el único secretario de salud que había en ese entonces a nivel federal en todos los estados del país, que no era médico, pues era nuestro secretario de salud, ¿no? Y en una pandemia que no veíamos en 100 años en el mundo, pues era increíble cómo a veces las decisiones se basaban en absurdos, ¿no? Y lo que nosotros peleábamos en su momento, después de estar 5 meses cerrados, ¿no? Fue que teníamos que llegar a un punto medio en donde la gente se le permitiera trabajar, porque pues, si no se morían de COVID, pues iban a morir de hambre, ¿no? Recordarles, se nos olvida, ¿no?, que en ese entonces nuestros flamantes diputados federales, paralelamente al arranque de la pandemia, siendo una actividad que da empleo a casi 4 millones de personas en México, da empleo a 38,000 personas aquí en el estado, el 65% son mujeres, la gran mayoría de ellas el sustento del hogar. Graban la única salida de venta que teníamos nosotros, la única ventana de oportunidad que teníamos para vender eran las aplicaciones de reparto. Y el gobierno federal graba con IVA y con ISR, digamos que la pandemia empezó en marzo y las aplicaciones las graban con estos impuestos en abril, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones absurdas que afectan a un sector que ya de por sí estaba muy mermado por cierres completos que había, nos pegó durísimo, ¿no? Bueno, esta pandemia, como se manejó aquí en el estado, era una decisión de los gobiernos estatales, decir que cerraban y que abrían, ¿no? El gobierno federal emitía una recomendación, pero realmente quien operaba y quien ejecutaba en ese entonces las decisiones eran los gobiernos estatales. ¿Y qué pasaba en Sonora? Cuando había un brote en Cananea, pues cerraban hasta Álamos, ¿no? Y pues, ¿qué pasa? Entonces, adelante Marcelo, bienvenido. Estás en tu casa. Una de su propio chocolate, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, no? En ese entonces se creó a través de una organización que yo tengo el gusto de participar ahí, se llama Hermosillo ¿Cómo Vamos? Y se generó el monitor COVID. Lo que se tomó como decisión fue separar los 10-12 municipios más importantes del estado y generar 10 indicadores que tenían que ver con movilidad, con morbilidad, con ocupación hospitalaria, con una serie con casos positivos, etcétera, con una serie de indicadores. Y fue cuando se creó, todos recordarán, el semáforo COVID. Bueno, en ese entonces este comité estaba integrado por algunas secretarías de Estado, por supuesto estaba Salud, estaba Seguridad, estaba Secretaría de Gobierno, estaba Educación,
estaba en la parte municipal la alcaldesa, que en ese entonces pues era Célida López, y había una sola posición para la iniciativa privada. Las 11 cámaras empresariales me dieron la confianza a mí de que yo lo representara en ese entonces, tomando en cuenta que mi sector pues era uno de los más afectados. Y eran unas cenas de negros, eran unos pleitos, no les puedo explicar. Unos a favor del cierre, otros a favor de que se empezaran a abrir las distintas actividades económicas. Y fue una historia pues muy interesante, ¿no? Recordar que los primeros avances que se dieron en el caso de aquellas actividades, ciertas oficinas, la construcción, por supuesto la hotelería, la industria restaurantera, se empezó a generar porcentajes de aforo, vas a abrir hasta tal horario con el 30%, y se les dio una serie, digamos, de requisitos a cada uno de los colores del semáforo en ese entonces. Así fue como estuvimos nosotros transitando 2 años. Yo lo que digo cuando alguien me pregunta, la realidad es que los números después de la pandemia, apenas en el primer semestre de este año llegamos o nos acercamos a los números que traíamos antes de marzo del 2000. Ese ha sido el daño que tuvo, en este caso, esta pandemia en el mundo, ¿no? En México, pues, ¿no? En este trajinar nos ha tocado, que era otro de los temas que traía aquí, lidiar o remar contracorriente contra algunas decisiones o leyes o reglamentos absurdos, ¿no? Fue muy notorio el tema de la ley o el reglamento antitabaco que surgió a principios del año pasado, un reglamento que edita la Secretaría de Salud, un reglamento que no pasó por el Congreso, no se socializó. Nosotros veníamos negociando con ellos y para sorpresa nuestra, porque siempre se había hablado de que se iba a ocultar información de las empresas de tabaco, que no iba a haber venta en los restaurantes de productos de tabaco, lo cual nos parecía bastante lógico. La sorpresa de este reglamento tiene que ver con que no nomás no iba a haber exposición de productos relacionados con el tabaco, sino que en las áreas de fumadores que nosotros ya habíamos invertido, y en donde desde el 2008 existe una ley tabaco, pues había una convivencia entre fumadores y no fumadores. Resulta que este reglamento prohíbe la venta de alimentos y bebidas en estas áreas de fumadores, ¿no? Y te tenías que ir a 10 metros cuando menos y hacer un corralito por allá y tenerlos encerrados a los fumadores, y dio una serie de medidas que de alguna manera pues delimitan la libertad de elección de la gente, afectan la actividad o la operación de los negocios, y no estuvimos de acuerdo. Nosotros entablamos una estrategia para que las empresas se ampararan, y posterior a eso, paralelamente, establecimos un amparo colectivo en Canirac, y lo ganamos, ¿no? Los jueces nos dieron la razón. Toda aquella persona que estuviera afiliada a la Cámara pagaba una cuota mínima y podría ser objeto de este caso, este recurso legal que nos da la legislación mexicana ante un acto de autoridad como este caso, ¿no? He sido yo muy crítico de los grados de alcoholemia, les consta a algunos de ustedes, cómo se ha venido manejando aquí en Sonora principalmente, ¿no? Y cómo nos ha afectado, y me gustaría detallarme un poquito en este tema, cómo este tipo de legislaciones afectan, que quizás llevan buenas intenciones, pero a fin de cuentas cuando no se estudian a fondo es cuando nos damos un balazo en el pie. Hace 3 o 4 legislaturas, recordar la famosa ley Suzuki, que por dedazo, ¿no? Porque se le ocurrió a esta señora, bajó del 0.08 gramos de alcohol en 210 litros de aire expirado a la mitad, al 0.04. En términos reales, pues son 2 cervezas, ¿no? En donde, pues con 2 cervezas ya puede ser objeto de una sanción. Para que ustedes se den una idea, en Estados Unidos y Canadá se maneja el 0.08, que es como estaba antes aquí en Sonora.
Y esto, lo único que ha generado aquí en el Estado no ha sido otra cosa que corrupción en los cuerpos de policía. Ahorita hemos tenido más en esta administración, tengo que reconocerlo y decirlo, hemos tenido una cacería indiscriminada de policías de tránsito. A ver, la policía municipal en Hermosillo tiene 1,200 elementos, la policía de tránsito tiene 320 elementos. Por supuesto que no todos se dedican a andar haciendo travesuras, pero sí un buen porcentaje de esto, ¿no? Y hemos sido muy críticos en ese sentido. La realidad es que la autoridad no ha querido poner orden, ¿no? Los métodos de denuncia ante un caso de abuso de autoridad siguen siendo extremadamente engorrosos. Tenemos una oficina de asuntos internos que no opera en el municipio. Su director anterior renunció. No sé que lo que diga aquí no va a salir de aquí, ¿no? Pero al señor recibió amenazas importantes y tuvo que salir de esa dependencia. Y pues bueno, yo he sido un crítico, hemos platicado con el alcalde, desde el principio de su administración dijo que iba a invertir en cámaras corporales. Una cámara corporal vale 1,500 pesos, ustedes chequen en Amazon, realmente no hay pretexto, ¿no? Y vaya que no estamos nosotros a favor de la conducción punible, ahí sí quiero ser muy claro. Nosotros hemos estado a favor de los filtros de alcoholemia, siempre y cuando se hagan bajo protocolo, se hagan o se ejecuten bajo lo que está publicado en la Gaceta Oficial. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que tiene que haber alguien de asuntos internos, derechos humanos, un representante de la sociedad civil, por supuesto el médico legista, y con todas las de la ley, ¿no? Y ahorita pues la realidad es que se han pasado por el arco del triunfo ese tipo de medidas, ¿no? Ya ni siquiera va la gente. Nosotros en agosto del 2022 nos inconformamos junto con la barra de abogados, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su momento había personal de esta institución en los filtros y ya no lo hay. Pues en diciembre, se imaginarán, ¿no? Era agosto en diciembre para muchas de estas gentes, ¿no? Y la realidad es que cuando se mezclan leyes absurdas con o leyes que pretenden emular a países como Suiza o Noruega o Dinamarca, en un país como México, pues es cuando hay que ser poco realistas, ¿no? Y ejecutar las cosas tal como son. Esta ley nosotros la hemos platicado con legisladores locales y la realidad es que no ha hecho eco. Para colmo, hay una ley de movilidad que se autorizó el año pasado y que nos hicieron el favor de aumentar un poquito esta medida, ¿no? La subieron de 0.04 a 0.05, que es media copa, ¿no? Y esto lo hicieron a nivel nacional y supuestamente el argumento que nos dan los jurídicos del Congreso es que una ley estatal no puede contravenir a una ley general o federal en este caso, ¿no? Entonces, ahí estamos atorados. Los únicos que han ganado en este sentido pues han sido los malos policías. Lo que es una realidad, y eso se lo hemos dicho a las autoridades municipales, es que gran parte del dinero que recaudan estas gentes pues ni siquiera van a las arcas de tesorería, ¿no? Es un dinero con el cual se quedan estas gentes y lo peor del caso es que pues lastiman la economía, afectan el turismo, afectan la imagen de la ciudad y afectan una actividad que da empleo a miles de gentes aquí en la ciudad. Estoy de alguna manera tratando de cerrar el cerco, ¿no? De lo que quiero exponerles ahorita. Tenemos en Sonora una doble tributación en gran parte de las actividades productivas. Esto yo se lo he comentado al gobernador. El gobernador dice que lo va a ver, ¿no? ¿A qué me refiero yo con una doble tributación? Yo creo que es importante destacar este tema. Ahorita en el llevado y traído tema del nearshoring, tenemos en Sonora
legislación para el trámite, para el tema de trámites, permisos y licencias extremadamente compleja, ¿no? Y en muchos casos, aparte de ser muy compleja, por darles un ejemplo, un desarrollador de vivienda, y no van a dejar mentir, el día que compran el terreno y venden la primera casa, son casi 2 años que se lleva esto, ¿no? Lo que son los permisos. Una industria, año y medio, un restaurante de 12 a 14 meses, un comercio de 8 a 10 meses. Es extremadamente complejo esta parte, ¿no? Y si a eso le sumamos que tenemos que sacar permisos iguales, ¿no? En estado y municipio, en temas que tienen que ver con medio ambiente, con protección civil, con salubridad. Ahora en esta administración se sacaron de la manga, por decir algo, ¿no? Nosotros pagamos una licencia de alcoholes, que se ha dicho de paso, es de las 3 más caras a nivel nacional. Cuando llega un empresario o una empresa a tocar la puerta de la Cámara para pedir asesoría de qué permisos requieren para hacer su restaurante, su franquicia, etcétera, nosotros siempre le preguntamos qué presupuesto traes, ¿no? Ellos nos dicen 3 millones, 5 millones, 10 millones de pesos. Y estos presupuestos pues son para la silla, las mesas, la estufa, las televisiones, el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Oye, les digo, no te va a alcanzar. ¿Cómo que no va a alcanzar? Si con esto yo lo puse en Chihuahua, lo puse en Sinaloa, lo puse en otro lado, ¿no? Sí, le digo, lo que pasa es que aquí la anuencia municipal y la licencia de alcoholes te van a costar $500,000 de pesos, ¿no? No te lo quitas esto, eso es lo que cuesta, ¿no? Si a eso le sumas que cada año tienes que pagar entre 25,000 y 30,000 pesos de anuencia de licencia de alcoholes, en este caso de revalidación, perdón, de licencia de alcoholes, ¿no? Pues ahora el municipio de esta administración, ¿vale? La revalidación entre 25 y 30,000 pesos. La licencia vale 380,000 pesos para un restaurante, ¿no? El municipio emitió un permiso de uso de suelo especial, así lo digo entre comillas, ¿no? Cuando nosotros pagamos por un permiso de uso de suelo, una revalidación al municipio entre 800 y 1,500 pesos, esto tenía que ver con los metros y con un número de UMAS que tenían que ver en esto, ¿no? Eso es lo que se pagaba por una revalidación de licencia de uso de suelo. De buenas a primeras hay que pagar 30,000 pesos y seas un lugar que tiene 2 mesas o tengas 100 mesas, tienes que pagar 30,000 pesos, ¿no? Por vender alcohol, ¿no? Entonces, esto hace que las inversiones en Sonora sean muy complejas en la mayoría de los casos, ¿no? Y creo yo que pues, se debería de legislar en buena medida, tratando de ponérsela más fácil al empresario local, por supuesto, y a aquellos que vienen de fuera, porque si no se van a ir a otro lado, es así de simple, ¿no? Creo yo que los legisladores nos han quedado a deber, los locales, por supuesto, y los federales en ese sentido, y la realidad es que no les importa, ¿no? No les importa, esto lo ven como una medida totalmente recaudatoria y háganle como quieran, ¿no? Si eso le sumamos nosotros al tema de la política turística, ¿por qué estoy tocando yo este tema? El gobernador ha dicho que quiere que el turismo impacte en el Producto Interno Bruto del Estado en un 20%. La realidad es que si no hay la infraestructura para ello, va a ser extremadamente difícil, ¿no? Miren, hay un impuesto al hospedaje que es del 3%, que se iba, y voy a hablar en pasado, porque se iba a un fideicomiso que era manejado en este caso por las OCBs, ¿no? Este recurso se captaba en Peñasco, en Ciudad Obregón, en Guaymas San Carlos, en Hermosillo, en Nogales, etc. Bueno, ese fideicomiso se acabó. Ahorita lo maneja el gobierno del estado a discreción. Y la realidad es que el objeto de este fideicomiso era promover los destinos en donde se captaba este recurso. En promoción, en eventos y en alguna estrategia que permitiera que la gente regresara a la ciudad en donde estuvo pagando ese hospedaje, ¿no?
El hotel capta este porcentaje, lo integra Hacienda y Hacienda lo regresaba al fideicomiso en un plazo de 2 meses, ¿no? Ahorita este recurso, insisto, se está usando a discreción por parte de la autoridad y en muchos casos, en la gran mayoría de los casos, se está utilizando para objetos que no estaban incluidos en el fideicomiso original. Esto se ha dicho de paso, pues se va a la licuadora, ¿no? Quienes organizamos eventos no estamos teniendo los apoyos que teníamos antes. Eventos, en nuestro caso gastronómicos, eventos que vestían a la ciudad, que traían inversión, que llenaban hoteles, que promovían las bondades de la gastronomía local, pues eso se acabó en esta administración, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo y aquí me gustaría que abrir el diálogo, ¿no? Cuando sea necesario, por supuesto, alguna pregunta, duda. Hace algunos meses, un grupo de empresarios nos reunimos y platicando de lo que está sucediendo en el país, en muchas de las cosas, y lo digo con todo respeto por aquellos que siguen cualquier filosofía política. En nuestro caso, no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo a nivel federal, en las decisiones que se están tomando, decisiones que afectan en lo económico, por supuesto, pero que tienen que ver en cómo se está administrando la salud, la seguridad, la educación, cómo se ha invertido el dinero de los contribuyentes en proyectos faraónicos que no tienen pies ni cabeza, en donde van a dejar muy mermadas las finanzas del Estado, o de la Federación en este caso, cómo se ha acrecentado el tema de la militarización, cuando estas gentes prometieron que los soldados o el ejército iban a regresar a los cuarteles. Ahorita vemos a los militares pues en proyectos de construcción, en aduanas, en puertos, en situaciones que no eran para lo que estaba constituido, que en este caso pues era fortalecer la seguridad de nuestro país. Como el tema de estos proyectos han sido en este caso caprichos del presidente, el tema del Tren Maya, Mexicana de Aviación, la refinería, la megafarmacia, cómo echó mano de los fideicomisos que había, el Fondo para Desastres Naturales, cómo acabó con un sistema que operaba, que era el Seguro Popular, cómo acabó con el tema de las guarderías y estancias infantiles, y ese tipo de situaciones nosotros como ciudadanos pues nos afecta, y nos afecta en buena medida, ¿no? La verdad que no estamos de acuerdo con el tipo de decisiones que se están tomando a nivel federal, y veíamos la posibilidad de que alguien del grupo de empresarios tomara la batuta y en este caso se enfrascara en un proyecto que tuviera que ver con la búsqueda de un puesto de elección popular, ¿no? Después de mucho analizarlo, le hicieron la invitación a un servidor para que encabezara este proyecto. Nosotros estuvimos tocando puertas de los distintos institutos políticos, ¿no? Léase PRI, PAN, PRD, PRI, PAN principalmente, y la verdad nosotros vemos una cerrazón por parte de los partidos hacia la parte, digamos, ciudadana, ¿no? Los partidos de la alianza se presumen que esta debería ser una elección ciudadana porque tienen una candidata que sale de la ciudadanía, así lo han estado promoviendo, pero nosotros podemos de alguna manera que muy seguramente en las boletas veremos a las mismas caras aquí en el estado, y creo yo, Sonora en el 21
quedamos en el nada honroso penúltimo lugar en participación ciudadana. Apenas si rebasamos el 41% de la gente que salió a votar, y en buena medida creo que hay una desmotivación por parte de la gente a salir y votar y sufragar en este caso prácticamente por las mismas personas, ¿no? En nuestro caso estamos en pláticas, les soy honesto, no he tomado la decisión con Movimiento Ciudadano, que es, creo yo, el único que ha abierto sus puertas en ese sentido, y hay una invitación a participar en este proceso electoral del 24, para que su servidor pueda de alguna manera participar y encauzar eso, ¿no? Una preocupación de la sociedad, de los sectores empresariales ante las decisiones que se están tomando en México, ¿no? Creo que muchos de aquí estaremos de acuerdo en que gran parte de lo que se prometió, el presidente como candidato, pues no se ha cumplido. Para colmo tenemos las 20 iniciativas de reformas a la Constitución, que seguramente no van a pasar muchas de ellas, pero cuando uno avienta ese tipo de torpedos, normalmente los presidentes quieren entablar un marco constitucional que les permita a ellos gobernar en base a su estilo, y ese tipo de iniciativas en la mayoría de los casos se celebran al principio de las administraciones, no al final. Nosotros vemos que esto es un acto de desesperación, un acto eminentemente populista. El señor nunca dejó de andar en campaña y pues bueno, creo yo que no le va a alcanzar, independientemente de los resultados de la elección federal a la presidencia. Creo que va a ser muy importante que haya un verdadero contrapeso en el Congreso Federal, un contrapeso que de alguna manera pinte su raya, que sea un poder independiente del Ejecutivo, y ahí va a estar, creo yo, la gran apuesta hacia el futuro de México, ¿no? En muchos sentidos en que no se tenga la mayoría por parte del presidente, sea quien sea, lo hace muy sano, hay manera de negociar, y si en eso le sumamos las decisiones autoritarias de este gobierno hacia tratar de eliminar a los organismos autónomos, y empezando por el Poder Judicial, creo yo que en países democráticos como el que tanto nos ha costado pelear y luchar a través de generaciones, no podemos darnos el lujo de perder. Esa es mi intención de poder participar en esta elección. Tomaré yo la decisión en los próximos días. ¿Una diputación local? Una diputación federal. Una diputación federal, la invitación es a participar por el Distrito 5, y ojalá no haya micrófonos aquí porque estamos en terreno hostil. No, miren, somos buenos amigos, tanto Ernesto como Célida. Con Ernesto he platicado en 2 ocasiones, ¿no? Él me expresó de manera directa su interés, porque ella es un corredillo, digamos, o un secreto a voces, la intención de que su servidor pueda participar. Traemos en este proyecto, créanme, 9 meses para atrás, no es nuevo. Y pues bueno, pues hemos estado platicando, ha habido ahí algunos otros ofrecimientos, desde una regiduría y vete de suplente, no sé dónde. La verdad, no, miren, yo no me dedico a esto, pues, ¿no? Pero como ciudadano sí les puedo decir, estoy muy preocupado por lo que está pasando en el país. Ahorita me va a tocar encabezar seguramente, ¿no? Una vez que tomemos las decisiones y pongamos 2 o 3 cosas en la balanza, eso tiene que ser ya en los próximos días. Pero no podemos verdaderamente, ¿no? Y esa es parte del interés
permitir que haya un retroceso político en nuestro país a través de iniciativas o de reformas que fortalezcan la figura presidencial, el autoritarismo, y creo yo que perderíamos mucho como nación. El volver a los viejos tiempos del PRI, a los presidencialismo, yo creo que a nadie le conviene. El fortalecer las instituciones, el que haya contrapesos, el que de alguna manera se ejerza la libertad de prensa como la están ejerciendo ustedes, no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás en el sentido, ¿no? Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Eso es lo que nos mueve, y esperemos, pues, si las cosas se dan, pues va a ser muy conocido, y créanme, pues ustedes van a ser de los primeros ahí que se enteren, ¿no? Les prometo, y pues vamos a ver cómo nos toca, ¿eh? Yo les agradezco la oportunidad, entiendo que algunos tienen que ir a cubrir la fuente ahí del gobierno del estado, y dejo pues los micrófonos abiertos, los paso para cualquier duda o comentario. La verdad, siéntanse libres ahora sí, pero tírenle al negro, como se dice. ¿Qué pasó? Pues adelante con la primera pregunta, Gilberto Armenta. Gracias, bienvenido, presidente. Gracias. Ya no sé si preguntarle por lo electoral o por todo lo demás. Después del destape. Sí, después del destape. Pues la CANIRAC, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, presidente, ahorita escuchándolo en lo que nos dice, pues parece que el mayor problema de la CANIRAC es el consumo de alcohol, más que la elaboración y la venta de alimentos. Parece ser, y lo hemos visto desde esta ley del tabaco, de todo lo que ha venido sucediendo, que a los restaurantes les importa más la venta de otros artículos o la prestación de otros servicios que aquellos relacionados con los alimentos en sí. Finalmente, pues provocó mucho debate y mucha especulación lo del tabaco, y finalmente se quedó, presidente, se mantuvo, ya ningún restaurante tiene problemas con eso, no hay consumo de tabaco al interior de los restaurantes. En las áreas de no fumar. Pero la mayoría de los restaurantes, aquellos que quieren fumar, hasta la banqueta se salen sin problema ahora, y luego regresan. Aquí, presidente, un par de preguntas en ese sentido. Primero, ¿qué opina de estas acciones últimas de la Dirección de Alcoholes? Anunciaron ayer la suspensión de seis locales, algunos de ellos que funcionan bien como antros, pero otros que pues dicen ser restaurantes bares, y que en la operación resultan ser más bares que restaurantes. Algunas de las cosas que da la Dirección de Alcoholes, y a lo mejor esto les podría a ustedes concernir un poquito, presidente, es que operaban con el permiso de alcoholes como otros propietarios, permisos de alcoholes a nombres de unos y operando el lugar otros, sin reglamentar. Su opinión sobre eso, sí, como CANIRAC están haciendo. Y también en esta queja muy sentida, presidente, de usted, de la cacería de policías y tránsitos, seguimos sin saber a ciencia cierta qué hacen los restaurantes, ya no los santos, porque pues, aunque operan como restaurantes o están fuera de la CANIRAC, los restaurantes al menos, presidente, pues para evitar que los comensales no salgan ahogados en alcohol, como sabemos que salen, los persigan o no afuera al salir después de buscar los alimentos, pues salen por encima, no del punto 08, del punto 8, sino mucho más arriba. Mira, te platico, y voy a entrarle, perdona que te interrumpo, que son muchas preguntas. Mira, te lo digo como restaurantero, ¿no? A nadie, a ninguno de nosotros nos conviene andar lidiando borrachos, ¿no? Número uno. Sí, mira, bien por la Dirección de Alcoholes, nosotros tenemos una excelente relación con la directora. Como todo y como siempre, ¿no? Cuando hay sucesos donde desafortunadamente el otro día hubo decesos, es cuando aprietan la tuerca, y como coloquialmente se dice, ahogado el muerto o ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no?
El tema de las licencias que operan bajo otro nombre es lo más sencillo del mundo, porque tú necesitas un contrato de comodato entre el dueño de la licencia y el actual operador, y ni siquiera es notariado, ¿no? Es un contrato privado que se hace. Eso es muy sencillo, ¿no? Malo, como tú dices, sí, malo cuando tú operas un restaurant bar con licencia de restaurant bar como bar, ¿no? Porque efectivamente el objetivo de un bar pues es vender alcohol y no vender tanto alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que una licencia de bar pues es mucho más cara que una licencia de restaurant bar, pues, ¿no? Por eso lo hacen. Y creo yo que hay mucho que ajustar en ese sentido en la gente que opera con un giro, pero realmente el objeto es otro, que son las bebidas alcohólicas. Mira, en promedio en un restaurante, normalmente el consumo, y te lo puedo decir estadísticamente con los pelos de la burra en la mano, anda entre un 65 y un 60% de alimentos y el resto de bebidas alcohólicas y otro tipo de cuestiones, ¿no?, que se venden ahí. Cuando a alguien se le suben las copas, nosotros le mandamos la cuenta y hemos hecho cualquier cantidad de talleres de capacitación a los meseros, ¿no? Dirán en el caso, y ahí te van unos datos que son importantes y yo creo que hay que destacar. Dirán los más radicales, bueno, vete en Uber, ¿no? Para una ciudad de casi 1 millón de habitantes que tenemos ya en Hermosillo, que dicen que ya estamos muy cerca del 1 millón de habitantes, yo les pregunto, ¿cuántos Ubers hay en Hermosillo? ¿Alguien sabe cuántos Ubers hay en Hermosillo? Muchos dicen, wow. Ahí te va. No, Arturo, ahí te va. No, datos del Instituto de Movilidad. Deja tú, ¿quién los controla? No, pero mira, hay 120 Ubers. Son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Yo los invito a que vayan a un restaurante, después de las 11 pidan un Uber, pues se va a tardar más de 1 hora y tarifa dinámica. Entonces dicen, cuando uno va a cenar con la señora, a ver, vámonos en el carro, no, qué flojera. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nosotros en diciembre no tuvimos las ventas que debíamos haber tenido por el miedo que se ha generado entre la sociedad a las patrullas, ¿no? Tú vas y te acompañas los alimentos con una botella de vino. Una botella de vino no le sacas más de 5 copas, no le sacas, te tomas 3 como varón, 2 a la dama, pides un carajillo, ahí ya estás infringiendo la ley, y es cuando vienen los problemas. Les voy a hacer y les voy a compartir a través de Gerardo. En el 2022 hubo 11.209 accidentes de tránsito en Hermosillo. Hasta diciembre, principios de diciembre del 23, es el último dato que no nos comparten la Dirección de Tránsito, lo sacamos por abajo del agua, pero son datos de ellos, se los puedo compartir y tienen sello de ellos. Hasta principios de diciembre iban 9.800 accidentes en Hermosillo, que son muchos. ¿Qué porcentaje de este número está involucrado el alcohol? Díganme ustedes. Es una pregunta. ¿En qué porcentaje está involucrado el alcohol? Datos del Departamento de Tránsito. Con todo y que somos muy borrachales. Yo digo que 10. ¿Qué por? 10. Bueno, se los voy a compartir, Marcelo. En el 2022 fue el 0.7%. 0.7, no llega al 1. Y en el 2023 fue el 1%, hasta el mes que yo tengo esta estadística, ¿no? Ahora, la Dirección de Tránsito califica como conducción punible cuando excedes el límite máximo permitido por la ley, que es el 0.04. Si a ti te agarran con 3 copas de vino, para la Dirección de Tránsito ya es conducción punible y te quitan el carro y 15,000 pesos de multa, más el corralón, más la grúa, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que sí hay una conciencia en la ciudadanía en ese sentido. Por mucho, el causal de accidentes es esto: el exceso de velocidad, la distracción, y está tipificado en las causas de accidente, ¿no? El celular va ganando. Sí, por mucho, ¿no? El pasarse un alto, el pasarse un semáforo, son datos de ellos mismos, ¿no? Entonces,
durante el mes de enero estuvieron saliendo algunas notas que decían, no, es que detuvimos a tantos conductores punibles y detuvimos a tantos conductores punibles. Vuelvo a lo mismo, para la autoridad la conducción punible son 3 copas de vino. Y ese es el tema de nosotros. El tema no es promover el alcoholismo, el tema no es promover las bebidas alcohólicas, el tema es promover la sana convivencia, caramba. Ni en los países más civilizados del mundo están aplicando los reglamentos como los estamos aplicando aquí en Sonora. Pues ese es el tema, pues, ¿no? Ese es el tema. Ahora dijeras tú, bueno, vamos combatiendo el consumo de alcohol. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen los chavos ahora? Se quedan en una casa, compran un tráiler de cerveza, ¿no? Y salen hasta las 5 de la mañana cuando ya no hay filtros, con el riesgo que esto conlleva, pues manejar así hasta las trancas porque ya no hay policías a esa hora, ¿no? Entonces, en nuestro caso, y atendiendo tu pregunta, cuando a alguien vemos que por alguna razón se le están pasando las copas, se le pregunta si se le manda la cuenta y se le pregunta si en ahí hay alguien más que lo pueda llevar. Si no, les podemos pedir un taxi o en muchos casos, incluso el restaurante les presta a alguien para que lo lleve y en este caso que se regrese en Uber o en taxi o en otra cosa si la hay, ¿no? Eso es un poquito tratando de balancear. Ahora en diciembre nosotros, todos los diciembres, seguramente se enteraron también por la prensa, pues nosotros hacemos una campaña fuerte de conductor designado. Y ofrecemos descuentos, ofrecemos promociones, ofrecemos el postre, ofrecemos algún alimento de cortesía a quien se identifica en los restaurantes que se inscriben en este programa, precisamente para incentivar en el mes social más fuerte, ¿no? el conductor designado, ¿no? Y eso, pues atendiendo tu pregunta, es un poco de lo que nos toca hacer, creo yo, en el sentido de responsabilidad, tratando de que no haya afectaciones por consumo de alcohol y que no haya afectaciones en la operación de los negocios, ¿no? Adelante, Arturo Ballesteros. Buenos días, no tengo 14. Manuel, semana de 40 horas con pago de 56. El otro día estuvo aquí Javier Villarreal y aceptó que debe ser gradualismo, debe haber gradualismo. De hecho, un empresario le dijo, Javier, no se puede decir de perdido 50 con pago de 56, 48 con pago de 56. Pienso yo que esta medida, si se llega a aprobar, Manuel, pues va a afectar a Caridad, a Canaco, al 85% de las empresas. ¿Por qué, Manuel? Porque los restaurantes y todos abren de lunes a domingo. Entonces, tener que pagar el sábado y el domingo el doble o el triple, pues el trabajo dice, no te todo dar, pero para ti como patrón, oíme, pues de por sí va a implicar el cierre de empresas, el cierre de pymes sobre todo. Que se vayan a la informalidad. Se va a ir a la informalidad, cierre de empresas, el patrón ya cotizó. Luego metió lo de las pensiones, Manuel. Pues qué bueno, 100%, pero la ley no puede ser retroactiva. Y ve la fuente que con la que quiere sacar el presidente el famoso Fondo del Bienestar, ¿no? Que si la venta de esto, que si la venta del instituto, o sea, no es una fuente recurrente y confiable. Es un golpe muy duro para el patrón y aparte el SAT se va a llevar todo. O sea, no le veo cuadratura a esta iniciativa y a lo que va a pasar con las pymes y tu sector. Si aprueban por razones políticas, está de moda ahorita el aprobar este asunto. Y ya como última reflexión, sí me sorprende ahorita tu posible decisión de ir por Diputación Federal por el 5, competir contra Ernesto, contra Célida, pero sobre todo en un partido que vas a tener que empezar a tomar mucho, ¿no? Mira, voy a antes de entrar en la grilla, te voy a platicar. Coincido con esa propuesta. El 85% de las empresas en México son micros y pequeños, les va a pegar durísimo. Ahora con el incremento del salario mínimo, mira, vuelvo a lo mismo, leyes absurdas, ¿no? Sube el salario mínimo por decreto, pero no ajustan la base gravable. El salario mínimo antes pagaba 70 pesos de impuestos, era la retención del patrón, ahora va a pagar 500 pesos, ¿no? O sea, realmente el incremento neto va a ser del 13%, no el 20% como se había planteado, ¿no? Este es un absurdo.
coincido contigo, ¿no? Esto tiene que ser gradual, esto va a afectar, a ver, los países, Alemania, trabaja 28 horas promedio a la semana, pero los niveles de competitividad son el doble de México, ¿no? El doble de México. Entonces tiene que venir acompañado esto de políticas que incentiven la productividad, de otra manera nos va a pegar. Mira, en nuestra industria tenemos un déficit de personal entre 10 y 15%. Es el mismo porcentaje que nosotros pagamos de horas extra o tiempo extra a la gente. Y en muchas industrias también, ¿no? Se pagan horas extras. Si tú reduces esto de golpe y porrazo, va a ser un golpe fuertísimo a la economía de las empresas, ¿no? Y atendiendo a tu tirabuzón ahí, mira, te comento. Nosotros, cuando nosotros tuvimos este acercamiento con el Movimiento Ciudadano, siempre tratamos de construir en lo local, Arturo, independientemente del relajito, iba a decir otra cosa, ¿no? Que se están armando a nivel federal. Mira, desgraciadamente el sistema político de México, desgraciadamente te lo digo, no permite las candidaturas ciudadanas en lo individual. Tú requieres ir acuerpado por un partido político forzosamente para aspirar a un puesto de elección popular. En ese sentido, lo que vimos nosotros fue una apertura de esta franquicia política que es MC, ¿no? Lo cual agradezco y reconozco. Y eso es lo que estamos haciendo, tratando de formar cuadros ciudadanos en lo local, cuadros competitivos, gente que quiera cambiar el país, gente que quiera que llame a México, independientemente de las decisiones y de lo que está sucediendo en este instituto político a nivel nacional. Eso es en lo que nosotros nos hemos fijado. Vamos a apostar las miras. Yo les pregunto si alguien conoce a los diputados federales actuales, ¿no? ¿Qué han hecho por Sonora? ¿Qué iniciativas han metido? ¿Qué beneficios han traído presupuestal al Estado que los vio nacer? Ninguno, la verdad es que ninguno, ¿no? Y creo yo que para estar en estas lides se necesitan dos cosas. Número uno, sentido común. Número dos, carácter para poder enfrentar lo que se venga. En ese sentido, creo yo y me considero una persona capaz. Dicen, ¿no? Que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. La verdad, a mí no me mueve ningún interés político, yo no quiero brincar de ahí a otra posición ni andar en otro lado. Nos interesa realmente el poder legislativo por todo lo que está sucediendo, es una etapa coyuntural para México y creo que hay mucho por hacer y eso es lo que nos motiva a tratar de involucrarnos en este proyecto, ¿no? Yo voy a dejar alma y corazón en esto, tratando de convencer a los electores y ojalá Dios quiera pues nos lo favorezcan y si no pues la lucha se hizo. Mira, yo te voy a decir en este momento en que me encuentro, si mañana o pasado me hago viejo y Dios me presta vida y no lo intenté, pues siempre me lo voy a preguntar, ¿no? Verdaderamente yo amo la ciudad donde vivo, amo mi estado, amo mi país, no me gusta lo que está pasando en México y quiero lo que mucho o poco que la experiencia de la vida me ha enseñado, aplicarlo en este proyecto que espero pues si se pueda concretar. ¿Irías contra Ernesto y Célida? ¿Cómo la ves con tus futuros contendientes? Pues bien, los veo bien. Mira, tratando de ser respetuoso, voy a empezar con Célida, a quien la vi en una entrevista el otro día y me llamó la atención, ¿no? Cómo estaba ella dispuesta a defender todos los intereses de la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera. Célida, ustedes la conocen, es una persona muy aguerrida, pero yo la veo más en el PAN que en Morena, pues no la veo yo defendiendo los intereses comunistoides de una administración que en eso nos está convirtiendo en un país socialista. Pues a dónde queremos aspirar o a dónde queremos llegar. En el caso de Ernesto, pues quiero suponer que su intención pues es buscar nuevamente la candidatura a la gubernatura, que sería ya la cuarta ocasión, pues, ¿no? Yo creo que en este momento en el que estamos parados actualmente, la gente desea gente fresca, gente que de alguna manera no tenga ese estigma político que muchas veces
estos mismos políticos nos han orillado a tener los resultados que tenemos en este momento, ¿no? En gran parte se debe, los resultados de lo que estamos pasando, se debe a las decisiones que se tomaron previamente por quienes antecedieron en las posiciones políticas que tenemos ahorita en años recientes, ¿no? Yo creo que la gente está buscando caras nuevas y esa va a ser mi aposta, tratar de convencer al electorado joven, al electorado que está cansado de ver las mismas posturas políticas elección tras elección. Adelante, Martín. Gracias, bienvenido. Hay un tema que es muy sensible, reciente, que es el caso Yakarta. Como que al sector Canirac se le vio retraído y ha sucedido en otras ocasiones, como fue el caso Cervecería 21 anteriormente, el Ballpark, casos similares hechos de alto impacto. Como que no queda claro ahí de repente si es afiliado o no es afiliado, no está. Hay una asociación de bares y otro tipo de giros, como que se tira la bolita y a la hora de la hora no se dio la postura que siempre le hemos reconocido de ser echado para adelante, aclarar y dejar las cosas muy bien precisas. Está en el aire eso, pertenecía o no pertenecía. Lo otro, ¿qué filtros tiene para precisamente evitar ese tipo de perfiles que puedan querer infiltrarse dentro del sector? Camuflajeados de restaurantes, se presentó un caso similar en San Carlos, les hizo ruido también, y en específico antros, el concepto de antros que de repente se disfrazan de restaurantes en cierto horario. Para que precisara eso. Por lo otro, creo que también ha faltado a la calidad definir muy bien en una campaña que una cosa es conducción punible y otra cosa es estar ebrio o borracho. Borrachos o conductores punibles. Y la autoridad siempre manda el mensaje de que conductor punible es que ya lo agarraron borracho. Sí. Y a cualquiera nos puede pasar de repente te agarraron borracho. No, me acabo de tomar dos, sí. Para la autoridad violaste la ley. Sí. Entonces, creo que falta precisar ahí y eso sería un mensaje muy contundente. Claro. Lo otro y tercero, ¿qué le dijeron en el PAN y el PRI? O sea, a reserva de su intención de que como sector buscar representar los intereses que mueven al gremio. Gracias. Sí, gracias, Martín. Mira, el tema de antros o giros negros es un tema complicado, ¿no? Te soy honesto, cuando a mí me hablaron un par de periodistas, compañeros, para preguntarme por el caso, yo diría de pocas veces, la verdad, pocas veces no declaro, ¿no? Una de ellas, cada vez que me hablan para preguntarme qué le pareció el informe del presidente, siempre les digo, interpreta mi silencio. Mira, no lo hice, Martín, porque no es el giro que yo represento, ¿no? Efectivamente hay una asociación de bares y antros, creo yo que ellos son los conducentes, ¿no?, para este tipo de situaciones. A diferencia que cuando se dan este tipo de lamentables sucesos, tú mencionaste ahorita el Ballpark sí era afiliado nuestro, fíjate, ¿no? Mira, tú muchas veces es difícil en este caso tratar de identificar cuando alguien llega a comer a un establecimiento y trae malas intenciones, o en este caso pertenece a alguna banda del crimen organizado. Es extremadamente complejo esta parte. Cuando sucedió lo del Ballpark, algunos de los periodistas me preguntaban si íbamos a poner arcos detectores de metales en los restaurantes. Caramba, ni en Israel la verdad existe esto, pues, ¿no? Situaciones complejas, mal manejado. Seguramente ustedes saben que quien filtró el video en su momento fue un policía municipal que grabó con su celular la imagen del circuito cerrado de televisión, y esto pues no ayudó en nada al establecimiento, al contrario, ¿no? En el tema, ahorita lo comentábamos de alcoholes y seguridad pública, se tienen que establecer protocolos para este tipo de giros que en ocasiones es muy difícil controlar y se presta a que
acudan a este tipo de negocios, ¿no? A mí se me hace muy difícil, realmente no conozco una herramienta a nivel nacional ni a nivel mundial que pueda anteponerse ante una situación de este tipo, ¿no? Para el caso, ahí mencionan que le dieron un dinero al cadenero, que fue el que les permitió, entraron por una salida de emergencia, no sé en qué vayan las investigaciones, cómo a fin de cuentas entraron con las armas y cómo iban tras quien iban en ese establecimiento, ¿no? En el tema de, ¿qué me preguntabas? Perdón, Martín, la segunda pregunta. La conducción pública, tienes mucha razón. Mira, nosotros, yo he declarado infinidad de ocasiones tratando de, nosotros tenemos, y les voy a compartir, un decálogo del comensal que de alguna manera constantemente estamos circulando en nuestras redes sociales para que la gente sepa cuáles son sus derechos. Y les voy a poner algo tan sencillo como es una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nosotros desconocemos, ¿no? Cuando llegas y te dicen, de entrada el policía no puede manipular un alcoholímetro, eso está prohibido, ¿no? El único permitido es el médico legista. Eso de que te dicen sóplale aquí, no existe, no va, te puedes negar. Número 2, los puedes grabar en todo momento. Número 3, ok, dices, llegas con el médico legista, que está ahí para certificar que estés apto o no apto para conducir. Y te puedes negar a soplarle el aparatito, ¿no? Porque el aparato es una herramienta más para detectar si estás en condiciones o no en condiciones de manejar. ¿Qué le dices? No, hágame la prueba antigüita como era antes. Camina por las rayas del 4, tócate la nariz, pruebas de equilibrio, pruebas motrices, para dictaminar que efectivamente estás apto o no estás apto para manejar. Pero ¿qué haces? Si te tomaste 2 cervezas o 3 y puedes manejar, y le soplas y vas a exceder la medida mínima permitida, pues te vas a dar un balazo en el pie, ¿no? Eso es lo que va a suceder, eso es lo que va a suceder. Y en cuanto a tu última pregunta, ¿qué nos dijeron en los otros institutos políticos? ¿Nosotros te hablamos? Ah, qué bien, sí, yo me reporto contigo, ¿no? Te marco, yo te marco, ¿no? Y han estado pateando el bote, mira, yo los entiendo, hay muchos intereses dentro de estos partidos, tienen que cubrir muchas cuotas, la cuota de género, la cuota de sector social, si eres indígena, si eres discapacitado, si eres esto, si eres el otro, Y por supuesto hay una cola ahí como de 3 kilómetros, ¿no? Haciendo fila para aspirar a un puesto, ¿no? Realmente como ciudadano, que tú tengas aspiraciones y que digas, yo quiero entrarle, quiero tratar de aportarle algo a mi país, podrá sonar muy idealista, la verdad, pues, ¿no? Pero es extremadamente difícil que te puedan abrir la puerta con todos los candados que tienen ahí. Gracias. Adelante, Sergio García. Muchas gracias por lo que nos ha venido a contar aquí, sobre todo por el destape, ¿sí? Me gustaría volver un poquito más al tema de seguridad, ¿no? Y sobre todo viniendo de Obregón, es un poco complicada la situación. Sabemos que para el comercio es muy difícil hacer un control de quién entra y quién está y quién no. Pero hay otro número negro en el tema de seguridad del que no se habla, ¿sí? Y es este número que hay sobre el cobro de los derechos de piso o las extorsiones por parte de gente del crimen o también de las mismas autoridades que dan los permisos y todo lo demás. Esto en los últimos tiempos ha crecido. Ustedes llevan, tengo entendido, un número que normalmente no lo hace público, pero sí lo conversan entre los empresarios del rubro. Mira, muy buena pregunta, Sergio, yo creo que vale la pena aclararla. La Canidad tiene afiliados desde Álamos hasta San Luis de Colorado. Por supuesto, pasando por Cajeme, pasando por Guaymas, pasando por Caborca, algunos de los municipios más conflictivos, y quiero ser muy claro en este sentido. Hoy por hoy, a este día, no tenemos ningún reporte de cobro de piso, ninguno. Hemos estado nosotros en constante contacto con las autoridades
y créanme que vamos a hacer, en cuanto estemos enterados, si es que es el caso, en denunciar de manera inmediata este tipo de situación, que yo creo que cuando llegamos a eso es porque ya se perdió la plaza, ¿no? Algo que hemos en su momento con Dolores del Río y con administraciones anteriores, por qué no decirlo, hemos sido nosotros muy puntuales en ese tema y hemos tratado de manejar, de trabajar coordinados en ese sentido. Lo que sí les puedo decir, y me consta, ¿no?, porque operamos esa parte, cuando hubo un rumor en Caborca, por ejemplo, de que a los repartidores ahí los estaban extorsionando y les decían que vendieran otra cosa, etcétera. Al otro día, y me consta, estuvo la secretaria de Seguridad Pública con los compañeros restauranteros de ese municipio y se aclaró que había sido únicamente un rumor, ¿no? Por supuesto que no tenemos un estado tranquilo, por supuesto que hay violencia, que está delimitada en ciertos municipios, por supuesto que hay afectaciones, y lo hemos visto precisamente en Obregón, en Caborca, en su momento en Guaymas, San Carlos, y hemos tratado de ser colaborativos con la autoridad siempre, ¿no? Tratando de coadyuvar y cooperar en la medida de lo posible, ¿no? De que te pega, en este caso, cuando hay un incidente violento, créeme que nosotros somos el sector, en muchos casos, de los más afectados, ¿no?, cuando esto sucede, ¿no? Y el caso del sector restaurantero, la realidad es que es un termómetro de la situación local, ¿no?, de la economía. Cuando hay, de alguna manera, una crisis, pues lo primero que te haces en casa es apretarte el cinturón y evitar salidas, paseos, distracciones, y es cuando a nosotros nos pega de forma inmediata, ¿no? Pero volviendo al tema de la violencia, hoy por hoy no tenemos ningún reporte. Fuera muy evidente, yo te lo digo por el contacto que tenemos. Nosotros tenemos vicepresidencias en varios de los municipios y ha sido una comunicación muy constante tratando precisamente de conocer de primera mano si se está dando este fenómeno. Hoy por hoy no es así. Adelante, Marcelo Baylis. Gracias, Manuel. Pues siempre ha sido polémico, bueno, genera discusión y con sus comentarios positivos, algunos negativos, cuando dirigentes empresariales pasan a la política, ¿no? Y ha habido casos, pues, muy recordados de dirigentes empresariales. Antes en el PAN usaban mucho que Coparmex, ¿no? Era sí, fábrica o generaba algunos cuadros muy buenos opositores, ¿no? Eran muy buenos opositores, algunos hermanos Bravo. Muchos empresarios. Sí, también, bueno, y en el PRI también, ¿no? Algunos. También viene esta parte ahora de que, y es pregunta, reflexión, a ver qué nos puedes decir, pues lo que dejas, ¿no? Lo que dejas por un lado para asumir pues una candidatura que son algunos meses, que es meterle dinero de tu bolsa porque no te van a tirar con nada. Movimiento Ciudadano, ni creas que te pasa, que una bendición. Ahí está. O sea, creo que aspiras a ganar, ¿no? Tomás García no es local. Una caguama. Dicen los que saben de eso, a mí no me consta, que sí requieren mucha lana. Si quieres ganar, requieren mucha lana para promoverte, operar el día de sin estructura, pues estás frito, no tienes nada que hacer, y por eso se me hace, no encuentro lógica. Yo creo que quieres ganar, que dejes tu posición, tu negocio, tu reputación, porque luego ya fuiste Manuel Lira, el opositor que andaba en Movimiento Ciudadano, que quiso ser diputado y ya no se vuelven a recuperar. Ya es muy difícil que después, y no es nada personal ni nada, que entraste en una contienda, vuelvas a tener esa calidad de voz, ¿verdad? Voz, que vuelvas a tener voz y te pese como pesa ahorita, ¿no? Pues aquí nos has dicho, y sí es cierto, a mí me consta, y yo recurro a ti en varios temas, seguridad, empresariales, no sigue restauranteros, ¿no? Esto de la regulación, ¿no? De cómo es un chorro de trámite, ¿no? Para poder, entonces, estás completamente convencido, no estás arriesgando mucho para irte a una aventura donde, repito, necesitas mucha lana y estructura. Gracias, hermano.
No, mira, gracias Marcelo, y agradezco la pregunta. Por supuesto que hay mucho riesgo, ¿no? Por supuesto que hay mucho riesgo. A ver, el que yo aspire a esta situación, de entrada está hablado con mi familia, ¿no? Es en este caso la primera mi esposa con quien yo lo consulté, hay el apoyo en ese sentido, ¿no? Sí está mucho en juego, por supuesto que está mucho en juego. Mira, yo como soy, a mí eso no me lo va a cambiar ser político, ser empresario, ser dirigente empresarial, ¿no? Creo yo que los valores y las miras las tengo bien puestas. Que se necesitan recursos, por supuesto que se necesitan recursos. Yo no voy por una utilidad, no voy con un fin económico en esta aventura, como tú le dices, ese interés no me mueve a mí. Hay topes de campaña, el tope de campaña para una diputación federal, que ojalá todos lo cumplamos, hasta eso no es mucho dinero, Ahorita afortunadamente puedes hacer tú una campaña que no te cueste, puedes hacer una campaña de redes sociales, puedes hacer una campaña de medios interactivos. Viene un electorado joven, en esta campaña son más de 300,000 jóvenes que votan por primera vez. Por supuesto, muchos de nosotros vamos a tratar de captar y de enviar ese mensaje dirigido a estos chavos que por primera ocasión van a emitir su sufragio. Mira, es algo que está pensado. Si yo te dijera, Marcelo, y te lo digo honestamente, con el corazón en la mano, ¿cuánta gente que participó en las campañas anteriores del 21 con otras cachuchas se han acercado para ofrecerme su capital político, su experiencia, los números y datos que traen? Te vas a sorprender. No te puedo decir nombres, pero gente que estuvo muy involucrado todavía en la elección, incluso de ese mismo distrito, en el 21. Pero para ayudarte. Para ayudarme, por supuesto, ¿no? Para cooperar. Porque ven una causa, porque ven un liderazgo, porque ven una persona que trae ganas, ¿no? Y lo digo con todo respeto. Y mira, si algo he pensado yo es hablarle a mis amigos y desearles el mejor de los éxitos, ¿no? Que sea una campaña de propuestas, una campaña propositiva, una campaña que de alguna manera pues busque eso, el voto del electorado de manera con propuestas claras, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer en este caso por su distrito y por su estado, ¿no? Así empecé mi plática, tanto Ernesto como Célida somos amigos, ¿no? Que nos va a tocar ahorita enfrentarnos en esta contienda política, pues qué bueno, ¿no? Yo así lo veo, y adelante, y echas para adelante siempre, ¿no? Alejandro Padilla, adelante. A ver, ¿cómo le digo? Primero que nada, lo felicito, es la primera vez que me toca que venga una persona, un presidente de una cámara, a hablar de esa forma. Porque todos los demás, en lugar de defender a su gremio, que para eso fueron creadas las cámaras, para defenderlas, principalmente del gobierno, vienen y se someten a ellos. Lo felicito. Una pregunta única. ¿Usted cree que en 3 años va a arreglar todas las cosas malas que suceden en el gobierno federal? No, por supuesto que no, ¿no? Lo que sí estoy seguro que se puede hacer es parar o aportar para parar y detener en seco la barbarie que estamos viendo nosotros. Eso sí creo yo que le va a corresponder a la siguiente legislatura. Defender la mayoría en el Congreso y parar la pesadilla de gobierno en la que nos estamos convirtiendo, ¿no? Yo creo que eso se debería, créeme que en 3 años no se va a poder resarcir el daño que se le ha hecho en este país. Quien gane la presidencia de la República, sea del partido que sea, no la va a tener fácil. La verdad es que las finanzas de México van a estar muy mermadas, ¿no?
no va a haber dinero en las arcas. Lo que hay ahorita seguramente se lo van a gastar en las campañas y lo estamos viendo con el déficit presupuestario que tiene este gobierno. El gasto corriente de México son 9,000 billones de pesos. En estos últimos meses se endeudaron con 2,000 billones de pesos. Y ahí están los resultados de una mala administración, ¿no? Pero todo esto se autoriza en el Congreso. Todos los caprichos presidenciales se autorizaron en el Congreso, ¿no? Las iniciativas de reformas a la Constitución no le va a dar tiempo a esta legislatura de ser aprobadas y esperemos que en la otra se logre la mayoría, por lo menos la mayoría simple, ya no digamos calificada, para que tampoco se aprueben, porque sería una barbaridad perder los organismos autónomos. Hay propuestas que se hicieron ridículas, digo yo, como que diga el presidente que ahora sí todo el mundo va a tener salud después de 6 años, después de haber desaparecido el Seguro Popular, después de haber desaparecido el INSABI. Pues todo el mundo nosotros pasamos, yo tengo una relación muy estrecha con la delegada del Seguro Social, y cuando hay un caso grave y con todo y que le marco a ella y por favor te encargo esto, pasan 2 o 3 meses para que lo atiendan, porque no hay quirófanos, porque no hay especialistas. Ahora va a pasar el IMSS Bienestar. Caramba, pues es un apéndice del Seguro Social. ¿Por qué no hacer un solo Seguro Social y ya? Pues lo explico. Atendiendo tu pregunta, por supuesto que un país no se resuelve y no se arregla en 3 años, pero yo creo que sí podemos parar de tajo el país en el que nos estamos convirtiendo. Eso sí estoy convencido. Adelante, Cristian Romo. Buenos días. Pues antes que nada, felicidades por el destape. La verdad que creo que tiene un perfil competitivo para lo que está buscando. Pero me regreso yo a lo que es el sector restaurantero. La posición de ustedes siempre ha sido el que las autoridades pues tienen una legislación muy fuerte, no tienen un criterio como para estar evaluando la realidad de tomarse una copita de vino y demás. Pero para el consumidor final, digamos para el simple mortal, para empezar, la línea entre un restaurante bar y un antro no está definida. Para nosotros es lo mismo. Y lo que vemos es que el usuario, no tanto ustedes como sector, sino el usuario, pues vive ahora cada vez en los restaurantes, bares, pues ambientes más hostiles, sin control, en donde incluso cuando se le pasan las copas, el mismo personal se aventaja para llegar con las cuentas ya cargadas. En lo personal, cada vez se ven más cosas que salen de lo normal o de la línea y no hay nadie que ponga un control. Entonces, en este caso en específico, ustedes como cabeza de sector, ¿qué es lo que están haciendo para lograr un cambio? ¿Por qué? Porque pasan cosas como las de Yakarta o las del Port Park y de repente dicen, no, pues es que es un antro, no es un restaurante. Sí, pero al final del día esto le repercute a todo el sector, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo para ir abonando, para ir cambiando pues ese deterioro social que cada vez se ve más pronunciado? Sí, mira, es una muy buena pregunta. El tema de los antros, fíjate que es extremadamente complejo y yo no creas hace mucho que me lo enseñaron, ¿no? Esto es nuevo para mí. Es un giro completamente distinto. Yo digo que es manejar como una moto y un carro. Los dos necesitan aire en las llantas, los dos necesitan gasolina, los dos necesitan aceite para el motor, pero se manejan completamente distinto. ¿Cómo te imaginas tú que llegas a un antro y pides una botella de Bacardi que vale 220 pesos y te la dan en 2.500 pesos, ¿no? Y una serie de cuestiones, a mí no me gusta ir, la verdad, ni de chavo iba yo a esos lugares, pero bueno, te platico. Son lugares que abren 2 o 3 días de la semana, que tienen rentas onerosas, ¿no? Que tienen un personal que porque trabajar 2 o 3 días te tienen que pagar doble, triple, hasta 4 veces más por permanecer leales a la marca, ¿no? Tienen costos muy caros y por eso los productos ahí son muy caros. Es la lógica que se usa en ese tipo de establecimientos, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos hecho ha sido una capacitación constante
constante, créeme. La calidad del servicio es algo que en mi administración he hecho mucho hincapié. Si algo teníamos fama en Sonora, es de que éramos muy broncos nosotros para atender a la gente, ¿no? Algo que ha venido cambiando en los últimos años digamos, nos hemos convertido en una ciudad más cosmopolita, porque la gente viaja, porque están los canales de streaming, porque ves esto y el otro, y en ese sentido, si tú lo ves en los restaurantes que llegan aquí a la ciudad, cada vez vemos inversiones más cuantiosas. La idea es combinar una gastronomía con un buen ambiente y con un buen servicio. Esa es la clave del éxito para un restaurante. Y en el caso de las cuentas, nosotros hemos trabajado, mira, a ver, no es excusa. Hermosillo tiene 600 restaurantes formales registrados. Nosotros, afiliados, tenemos poco más de la mitad. Muchos de ellos no están, y vaya que no han quedado por nosotros. Algunos de ellos los hemos visitado hasta 4 veces para que se afilien. Y ya es decisión del empresario afiliarse o no afiliarse, ¿no? Hemos trabajado muy de la mano con Profeco, que es la instancia correspondiente. Hemos tenido clausuras de negocios en donde no especifican el gramaje de los platillos o los mililitros que te dan en una bebida, ¿no? Y en el tema, nosotros lo hemos visto, en el tema de un mesero que se sobrepase por la cuenta, es motivo de despido, sin razón de liquidación, y mancha el establecimiento, ¿no? Nosotros hemos identificado una serie de personajes que andan rondando por los distintos establecimientos. Número uno, demandando a los patrones porque es un modus vivendi, y otro, haciendo negocio a expensas incluso del mismo dueño, vendiendo o inflando las cuentas o metiendo propinas que no van. Una propina no puede ir en el ticket, es anticonstitucional, está contra la ley, ¿no? Es motivo de sanción y de cierre por parte del Profeco. Entonces, aquí yo creo que la herramienta que tenemos es la denuncia, ¿no? Y es importante, y aunque a veces es un arma de dos filos, las redes sociales, ¿no? Cuando alguien te atiende bien, le pones palomita, y créeme que cuando alguien te atiende mal o abusan de ti, lo pones en redes sociales, esto se hace exponencial, ¿no? A eso nos enfrentamos y hemos tratado de corregir las malas prácticas, que creo yo que cada vez son menos, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, y tenemos chats y grupos con gerentes, con proveedores y por supuesto con los dueños, y en los últimos años no ha sido tema, aunque seguramente existe, no se trata de tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero por lo menos en los restaurantes afiliados nuestros no es una práctica que sea una constante, ¿no? El estar metiendo platillos y cosas ahí para inflar las cuentas, ¿no? Pero última pregunta, don Pedro Ortega. Bueno, buenos días. La verdad que estás en un sector con muy buen liderazgo, Manuel. Yo te conozco muy bien desde hace muchos años. Y gracias, doctor. Pues estás en un sector que las 24 horas está siendo evaluado, ¿no? Y ahora con las redes es muy fácil irse a la valoración, a la calificación ahí, te vas con los comentarios y pues, ahí toman la decisión si vas o no vas, ¿no? Entonces, la verdad estás haciendo un buen trabajo. La parte última, ¿no? Lo del destape, pues a algunos nos sorprendió, ¿verdad? Bueno, ahorita más o menos dijiste de alguna estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vas a seguir? O sea, yo sé que si algo tienes muy buenas ideas y muy buenas relaciones, y bueno, pues yo creo que hay que entrar con muy buena actitud, con mucha voluntad, con muy buenos deseos, ¿no? Y bueno, pues también es preocupante que tengas que invertir a eso, ¿no? Es lana, ¿no? Si quieres competir de alto nivel, pues hay que meterle mucha lana, ¿no? Pero bueno, tú ya tienes la capacidad suficiente como para poder resolver ese Oye, ¿no te dijeron que íbamos a pasar a charla? Por otro lado, no saben, pero ya traen los candados puestos ahí en la puerta. Era broma. Yo le miro que nieto. ¿Qué tipo de estrategia? Digo, el sector de los jóvenes, pues todo el mundo ahí es un sector importantísimo que no ha votado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Y felicidades. Sí, no, gracias, doctor. Mira, soy nuevo en esto, ¿no? Yo tendré que apoyarme en la gente, por supuesto, que tiene la experiencia, ¿no? Cuando tú te registras, tienes que plasmar ante el INE 3 nombres, ¿no?
porque si alguien se interesa, hay 3 vacantes, tienes que incluir un suplente, sea varón o dama, tienes que incluir a alguien que te maneje las finanzas y tienes que incluir en tu propuesta a alguien que te maneje la logística y la agenda. Esos datos con dirección, con teléfono, con credencial de elector, etcétera, etcétera, se van al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Siendo relativamente nuevo Movimiento Ciudadano aquí en el Estado como oferta política, a mí me ha sorprendido la experiencia y los cuadros que tienen, ¿no? Las últimas semanas que hemos estado ahí más en pláticas y desarrollando algún tipo de estrategia y esperando, a fin de cuentas, que tome la decisión, me llama la atención que hay mucha gente joven. Y yo les pregunto, oye, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí trabajando en esto? 8 años, me dicen. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? No, yo empecé aquí de chamaco repartiendo volantes. Tienen la experiencia, ¿no? Creo yo que lo que se está trabajando en esta elección es tratar de formar cuadros competitivos. En su momento quiero pensar que lo van a ver. Por supuesto, ahorita la parte más visible, porque él sí se inscribió como pre-campaña, pues ha sido el Pato de Lucas, ¿no? Que ha estado recorriendo el estado. Lo hizo la precandidata a la alcaldía de Cajeme también, y hay así algunos poquitos que han estado haciendo pininos, ¿no? Seguramente, Pedro, te agradezco la pregunta, yo me voy a apoyar en quien sabe en esto, y lo comentaba hace un ratito, ¿no? Lo comentaba una pregunta de Arturo. Hay gente que ya ha trabajado en las campañas, incluso con otros partidos, que se han acercado y que se han sumado, y seguramente pues nos vamos a agarrar de esa experiencia, ¿no? Muchas gracias. Por último, don Gilberto Otero, adelante. Hay algo que no estoy muy seguro si sabiendo lo que estás metiendo a la profundidad, de todas maneras lo estás haciendo. Porque Dante Delgado ya debe tener nociones de quién es Dante Delgado, y no de ahorita, desde hace rato. Dante Delgado no te va a dejar hacer lo que tú quieres hacer. Vas a llegar a diputado federal, ¿no? Que tenga suerte. Dante Delgado sabe que no llegarás. Sin embargo, la idea es dividirlo. Entonces, ¿a quién perjudicaría de los otros dos? Seguramente a uno o a una, ¿no? de las dos candidatas. Si tu idea es seguir con las ideas que tienes, ¿no? De tu gente, pues, aquí tienes mucho camino en Sonora ahorita y con lo que se viene para trabajar con tu gente, para salir adelante. Creo que sería una aventura muy costosa en personal, sabiendo quién es Dante, sabiendo para quién sería el resultado favorable. En este caso, pienso que Morena está buscando dividir en muchas partes para asegurar el triunfo de sus candidatos. Lo acabamos de ver, esa relación que hay, lo vimos en un video ahí entre el candidato con el gobernador que era de allá de Nuevo León, en que están vacilando, pues, o sea, realmente no hay ni siquiera el cuidado de sus propias personas, ni el cuidado de su propio partido, ¿no? Les vale gorro, están en una fiesta nacional porque saben que no tienen nada que perder, están sirviendo en todo caso como esquiroles, pero no están para ganar en base a un buen propósito a nivel nacional, local o municipal. Entonces, yo te haría estas reservas, porque creo que tienes que evaluar muy bien. No se acaba en este periodo, no se acaba, en estas elecciones no se acaba la política.
creo que estás joven, tienes buenos pensamientos, tienes buenas ideas. Creo que habría que pensarlo muy bien, exactamente, para correr una aventura que lleva un 99% que perjudicaría tus buenos propósitos, tu buena formación, como dije. Sí, muchas gracias. Mire, algo que está hablado con el partido, número uno, lo comentaba yo ahorita, no me mueve ningún interés económico, no me mueve ningún interés político. Yo no quiero andar brincando para otro lado, ¿no? Como a diferencia de otras personas, quieren quedar bien con su partido porque aspiran a algo más. No es mi caso. Número dos, si algo me gustó de MC cuando entablamos la primera acercamiento, primera plática, fue lo que ellos llaman el voto de conciencia. ¿A qué le llaman voto de conciencia? A no votar contra tus propias convicciones, ¿no? Se hace el tema que sea. Por supuesto, si mañana sale el loco y dice, oye, pues vamos a nacionalizar la banca, ¿no? Espérate, pues sí, hay que votar en bloque, por supuesto, ¿no? Pero aquellas decisiones que vayan en contra de tu propia conciencia, no tengo yo por qué apoyarlas, eso está más que hablado, ¿no? Adelante lo conozco, hemos tenido la oportunidad de platicar con él, he tenido la oportunidad de platicar con Álvarez Maínez. La verdad, lo que sucedió ahora el fin de semana se le salió de control. Yo lo conozco, se me hace un buen tipo, se me hace alguien preparado, se me hace alguien aguerrido. Que no estoy de acuerdo, y lo dije desde el principio, con algunas de las decisiones que se están tomando a nivel nacional, no estoy de acuerdo. Sin embargo, nosotros, también lo dije hace un momento, queremos construir desde lo local y queremos ser una fuerza política competitiva, una nueva opción para el electorado, alguien que viene construyendo desde abajo con cuadros frescos, con cuadros nuevos, con cuadros propositivos, y tratar un poquito de sacudirse de los estigmas de esos partidos tradicionales, ¿no? En este caso lo he pensado, no una, dos, tres, cuatro, muchas veces. Hay un equipo de gente atrás de mí, compañeros empresarios, que están dispuestos a aportar en lo económico, a aportar en ideas, etcétera, etcétera, con el fin de que se logre el propósito, ¿no? Y pues bueno, lo que más nos motiva pues es de alguna manera plasmar nuestro sello en el Congreso, en que las cosas verdaderamente cambien de rumbo para bien. E insisto, y con esto termino, ¿no? No estamos de acuerdo en muchos sentidos con lo que está pasando en este país, y estoy más que dispuesto a dar la pelea, a dar la batalla en lo que nos corresponda, por Sonora, por el municipio, por el distrito, por supuesto, y por tratar de sacar a México del atolladero que nos está metiendo este hombre. Muchas gracias. Foto. Muchísimas gracias por la presencia. Queda abierta la puerta de la mesa para